de que llegó a Bolivia haciendo un documental, nos encontramos por casualidad y lo invité al centro porque hoy día es un día muy especial. Hace 4 años, el 25 de agosto, inauguré el Centro 5 Elementos. Entonces, es para mí un gran honor tener la visita de Marty, la visita de Georgina. ¡Bien! Y bueno, es algo muy importante para mí, porque así como las personas que conocen este centro, conocen la historia, conocen mi historia de vida, que para mí es una forma de mostrar que todo se puede en la vida. Martín fue una de las personas que por cosas de la vida me dio el paso para trabajar con lo que hago ahora. Él me ayudó a encontrar mi plan divino y gracias a él estoy en esta maravillosa labor que es ayudar a las personas a sanar, ayudar a las personas a llegar a la luz. Estoy emocionada y el trabajo de Martín es muy importante porque durante los años que he estado en una labor permanente de ayudar a las personas igualmente de otra manera. Uno de los trabajos que a mí me impactó mucho fue el encontrar un avión que se había perdido en la Amazonía boliviana. También él ha tenido predicciones muy importantes en la política del mundo. Él predijo la reelección de Obama, él predijo la enfermedad de Chávez, él predijo los conflictos bélicos de Israel y Palestina. Él también habló mucho antes de que pase sobre el asunto de la economía mundial y sobre todo el colapso de Grecia en un momento del verano del 2015. Entonces, yo he seguido sus pasos de Martín durante todo el tiempo él vivió 12 años antes, pero yo nunca lo había visto. Pero por cosas de la vida nos encontramos y bueno, es otra historia, pero lo más importante, quiero que entiendan y realmente acá tenemos una evidencia. Martín es clarividente, él hace un trabajo maravilloso y bueno, ahora vamos a escuchar lo que nos tiene que decir y gracias por venir, gracias por la asistencia. Después de la charla de Martín, nuestra querida Georgina nos va a hacer meditar porque ella está 3 semanas con nosotros y ya la siguiente semana parte a continuar con su labor en Ecuador. Entonces, es una gran alegría contar con ustedes en estos momentos tan importantes para el centro, para mí, para mi familia y para todas las personas que vienen y compartimos enseñanzas, aprendizajes y todo lo que es el camino de la luz. Muchísimas gracias. Aquí hay un asiento libre. Bueno, bienvenidos. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes esta noche. Y la última vez que hicimos una conferencia aquí creo que fue hace unos 3 años más o menos, o sea, pasó mucho tiempo. Hoy hablamos de un tema muy interesante, muy importante, sobre las profecías individuales, como también profecías colectivas. Pero antes de empezar con la charla, quiero que hacemos una meditación para no solamente, digamos, enfocar nuestra mente a lo que digo, sino también nuestro alma y espíritu, limpiar nuestros auras. La meditación que hacemos es una higiene psíquica que yo recomendaría de hacer todos los días. Es una meditación que les ayuda a limpiar su aura y sus chakras. Nosotros vivimos en una sociedad que nos
enseña más que todo cómo trabajar con el cuerpo físico, pero no nos enseña de cómo trabajar con el cuerpo energético. Ahora, bueno, aquí Santa Cruz, clima tropical, intentan de visualizarse su cuerpo y sus olores si no se duchan durante una semana y si no cambian ropa por una semana. O cómo sería en un trufi o en un taxi con 5 personas que no se ducharon por una semana y no cambiaron ropa por una semana. Una persona clarividente o psíquico que trabaja con el aura de la gente experimenta o vive eso día por día estando con personas que no trabajan energéticamente con su ser. Entonces la meditación que hacemos ahora es una ducha, una limpieza energética que yo recomendaría que la hagan todos los días. Y bueno, siempre hay la excusa de no tener el tiempo para meditar, por hijos, por trabajo, lo que sea. Entonces, les recomiendo que hagan esta misma meditación en el momento que se duchan en la mañana. Mientras que se duchan con agua, cierran sus ojos y hagan esta meditación al mismo tiempo. O la pueden hacer en un taxi. Cierran sus ojos y hacen la meditación mientras que están sentados atrás en el taxi. No la recomiendo hacer manejando. Bien. Cierra tus ojos, por favor. Inhala profundamente por la nariz y exhala por la boca. Inhalando traes luz y energía positiva a tu cuerpo y a tu aura. Y exhalando sacas energías negativas, tensiones y preocupaciones. Con cada inhalación se relaja tu cuerpo físico, como también tu cuerpo energético, el aura. Con cada exhalación te liberas de pensamientos que no tienen que ver con la meditación, preocupaciones o cualquier cosa de la vida cotidiana que no estás necesitando ahora. Y mientras que dejas limpiarte, visualizas una lluvia de oro. Esta lluvia de oro cae del universo y limpia tu aura y tus chakras. Igual manera como la ducha de agua en la mañana limpia tu cuerpo físico, está limpiando esta ducha de luz tu cuerpo energético. Visualízate como la luz cae sobre tu aura, lo limpia tu aura, limpia los chakras, quizás sientes en alguna parte de tu cuerpo energético que hay más tensión que en otro, entonces mandas más de la luz allá. O quizás sientes o ves que uno de los chakras está bloqueado, está tenso, no fluye. Entonces diriges el agua de la ducha de luz hacia este chakra hasta que lo ves o lo sientes limpio, libre, abierto.
Ahora, inhala 3 veces profundamente, inhalando y exhalando. Y después abres lentamente tus ojos. A ver, ¿quién se siente diferente? Bien. Esta meditación hicimos quizás 3-4 minutos. Se la puede hacer 20 minutos o se la puede hacer 30 segundos. Una clienta mía que en Alemania, que siempre viene a seminarios, nos contó en uno de los seminarios que ella empezó a hacer esta meditación en el trabajo. Por ejemplo, nos contó que si está en una reunión de trabajo y de repente la energía es muy tensa o la gente se habla mal o se choca o se discute, se levanta un ratito, dice que se va al baño, cierra los ojos, hace la meditación, 1-2 minutos y después vuelve a la sala de reunión. Y dice que se siente completamente diferente antes y después, porque después la limpieza ya puede volver otra vez a discutir, porque ya está limpia. Es lo mismo como después un maratón, que uno se siente muy sucio o con mucho sudor y con la ropa sucia por la tierra y todo eso. ¿No ve? Lo mismo. Bueno, profecías. Desde que el ser humano empezó a tener conciencia, siempre intentó de entender los misterios del universo. Por eso se crearon religiones, filosofías. Uno de los misterios, por ejemplo, que el ser humano siempre quiere resolver o entender es qué es lo que pasa con la persona o con el alma después de la muerte. ¿Seguimos existiendo o no seguimos existiendo? Otro misterio que el ser humano entienda o intenta de entender es el tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo funciona el tiempo? ¿Existe el tiempo? Y ahí obviamente entró una ciencia, la ciencia de la profecía. La profecía es la ventana hacia el pasado o el futuro. La profecía nos permite de ir hacia atrás o hacia adelante para recibir información sobre una persona o sobre un colectivo como un pueblo, un continente, un país o un planeta. Hay gente que lo estudia y hay otros que tienen una sensibilidad natural hacia la profecía para recibir ese tipo de imágenes o visiones. Uno de los más conocidos, por lo menos en nuestro mundo, es Nostradamus. Todos lo conocen. Otro que vivió hace no tanto tiempo es Edgar Cayce, un americano que en trance recibió profecías sobre el pasado, fue hasta Atlántida, o el futuro, diciendo o hablando de catástrofes que todavía, gracias a Dios, no se dieron. Las profecías o las visiones se pueden imaginar como una ventana. Si estamos en una sala como esta, ustedes que están mirando hacia mí no ven lo que hay ahí afuera. Si miran hacia su derecha, ven todo lo que hay ahí afuera. Para mí, como clarividente o psíquico, y para mí desde la niñez
algo normal de tener esta vista abierta. Obviamente en nuestra sociedad hay mucho escepticismo en respecto a eso y mucha gente dice que no es cierto, que es fantasía, que uno se lo imagina, que en verdad no es nada más que esta gente no tiene la capacidad o la abertura de entender que uno que recibe visiones o que ve profecías tiene esta habilidad de mirar hacia o por una ventana que no todos ven. Hay meditaciones que se puede hacer, que se puede practicar para aprender a mirar por las ventanas. Ahora, la gran pregunta que siempre surge en seminarios, por ejemplo, si aprendemos a desarrollar el don o el talento o la capacidad de la profecía es cómo uno puede saber que lo que recibe o lo que ve realmente es una profecía y no es fantasía. A ver, ¿qué es la diferencia entre una visión y fantasía? ¿Quién lo sabe? Bueno, yo me imagino que la visión es real y la fantasía es imaginación de uno mismo o que quieres que pase eso, ¿no? Es imaginación propia. Entonces, la fantasía es algo que nosotros mismos construimos y creamos. Es como la fantasía pueden comparar con Legos que tienen enfrente de ustedes y con estos Legos se construyen un castillo, por ejemplo. Eso es la fantasía. La visión es la mirada por la ventana y describir lo que hay ahí afuera. En cierta forma, y eso suena un poco abstracto, pero en cierta forma es más fácil de recibir una energía que fantasía, porque fantasía es como un trabajo que nosotros tenemos que hacer, mientras que la visión no es nada más que permitir lo que existe en el universo. Hay meditaciones y prácticas que se puede hacer para aprender a distinguir eso. Una meditación muy sencilla y muy fácil, yo la desarrollé hace muchos años y a mí me funciona muy bien y a mucha gente que la copia igual, es si digamos, están meditando y ven una imagen o reciben una fantasía, una visión. Ahora no están bien seguros si lo que ven es fantasía o no. Lo que hacen es que se visualizan lo que ven enfrente de ustedes como un globo y es como que le entregan al universo, piden al universo demostrarles si es un pensamiento o si es una visión. Normalmente si es una visión, flota. Y si es fantasía, se cae. ¿Por qué? Porque la fantasía, como ya dije, es un proceso mental que uno mismo hace, quiere decir es trabajo. Se puede medir eso con los neuronas. Si pensamos, el electromagnetismo que se mueve en nuestro cerebro es mucho más intenso y mucho más fuerte que si recibimos una visión. Porque trabajando con la visión no hacemos nada más que activar la... ¿Cómo es? Pineal. Sí, la pineal craneal, esta. Con una visión no hacemos nada más que activar la pineal craneal a través de una producción de DMT, dimetiltriptamina, quiere decir abrimos el tercer ojo y vemos imágenes. ¿Nunca se preguntaron por qué el tercer ojo se muestra o se visualiza en la frente? ¿Qué tenemos aquí pero dentro del cerebro, en esta altura? Sí, la misma pineal. Entonces, si hacen una línea directa de aquí de la frente hacia su cerebro, llegan a la pineal craneal, que es el órgano responsable para visiones o profecías o experiencias sobrenaturales. Entonces, mientras que
recibiendo una visión no se activa nada más que la pineal glándula, sí. Tienen que actuar. ¿Pueden apagar el celular, por favor? Entonces, mientras que pensando, activan mucho más electromagnetismo en el cerebro. Por eso la meditación del globo, visualizándose si un pensamiento se cae, una imagen se cae, que es pensamiento, o se queda flotando, que normalmente es más que seguro una profecía o una visión. Eso es una práctica que pueden hacer y que van a ver que les funciona. Bueno, volvemos al ejemplo de la ventana. Otro problema de las profecías es que nosotros, como receptor de una profecía, no somos nada más que un tramitador de lo que recibimos. Si ustedes están mirando por una ventana, aquí hay un grupo de 50 personas sentados y de repente hay un accidente. Les piden los demás que explican el accidente, que es un buen periodismo, por ejemplo. Un buen periodismo es el que no juzga lo que ve, sino simplemente da hechos, ¿no? Hay un accidente, sucede tal cosa, tantos autos y tantos heridos. Eso es un buen periodismo. Con las profecías es es muy parecido. El que recibe visiones o profecías no tiene ningún otro trabajo que compartir esta visión. Y ahí entra muchas veces el problema para los que reciben las visiones. Lo que es muy difícil es entender o aprender a desconectarse mientras que uno recibe profecías de la mente como también del corazón. Estamos acostumbrados en grupos de meditaciones que hay que desconectarse de la mente, ¿no ve? Todos dicen, no piensas, deja la mente afuera. Pero si trabajamos con profecías, es lo mismo con el corazón. El corazón es igual de peligroso para una profecía como la mente. ¿Por qué? Si ven algo, si reciben una profecía, una visión sobre algo que no es muy agradable, les puede dar tristeza o les puede dar culpabilidad o les puede dar miedo, que son emociones, y estas emociones manipulan la visión o la profecía que reciben. ¿Qué diferencia habría con los sueños entonces? Bueno, los sueños es otro tema. Un sueño puede ser una profecía, pero no tiene que ser una profecía. Lo que es muy importante es que aprendemos y sabemos que el lenguaje en los sueños es el mismo lenguaje que en las visiones o profecías. Quiere decir, si ustedes entienden su lenguaje de los sueños y de repente tienen una visión, reciben imágenes en una meditación que son los mismos del sueño, pueden traducirlos igual. Entonces, el tercer ojo es el órgano que trabaja con las visiones. Mientras que recibimos una visión, tenemos que aprender a desconectar la mente y el corazón. Porque eso, como ya dije, algunas veces puede ser difícil. Desarrollé otra meditación para desconectarme de eso. Y igual quiero recomendar de hacerla si quieren trabajar con visiones o con profecías. En la meditación, si digamos, por ejemplo, quieren recibir una visión, una ayuda, una información sobre su futuro, cómo les va a ir, les conviene hacer algo o no les conviene hacer algo. Al mismo tiempo sienten que su mente o su corazón está influyendo.
Entonces hacen la misma meditación que hicimos hace un rato con la visualización del aura. Se visualizan como su aura se expande, más o menos el doble de su cuerpo, y proyectan su enfoque de visualización no de este tercer ojo, sino del tercer ojo de su cuerpo áurico, energético. Porque así se desconectan por lo menos en cierta forma, de sus emociones, de su parte física de la emoción y física de la mente, y se conectan más directo con su cuerpo espiritual. Eso ayuda a desprenderse un poco de la mente y del corazón. Ahora, cuando hablamos de una profecía se habla si se trata de una situación real en el mundo físico. Normalmente se refiere al futuro. Como ya dije hace un rato, puede ser una profecía para una persona o para varias personas, para un colectivo. Ahora, más que todo, si lo que se ve no siempre es muy positivo, aparece la pregunta, ¿cómo o si se puede cambiar una profecía? ¿Cómo se trabaja con profecías? Para entender cómo influir en profecías hay que saber cómo el tiempo o el karma funciona. Cualquier situación que vivimos como individuos o colectivos es una reacción por una acción que se inició en el pasado. ¿No ve? Entonces, depende de cómo esta situación que analizamos psíquicamente como una profecía, depende de qué fuerte esta situación ya se desarrolló, se puede cambiar o no. Visualízanse que ustedes están en un auto, sentados, está lleno de humo o de neblinas, y la luz del auto no funciona. Ahora están manejando en 50 o 60 kilómetros por hora. No tienen puesto el cinturón de seguridad. De repente les llama a alguien y les dice, mira, cuidado, escuché en la radio que el puente enfrente tuyo se tumbó. Y ustedes conocen más o menos el paisaje y conocen la ruta, entonces saben, el puente llega de aquí en 500 metros, todavía tengo tiempo para frenar, para que no pasa nada. Entonces frenan, paran el coche, piensan qué hacer, analizan la situación y vean qué otra ruta tomar. Eso es situación 1. Segunda situación, exactamente lo mismo, pero están recibiendo la llamada ya mucho más cerca al puente que se tumbó. Reciben la llamada, se asustan, empiezan a frenar, con uno de los manos se ponen el cinturón, no pueden evitar el accidente, pero por lo menos se pusieron el cinturón, caen al agua con el auto, pero sobreviven y no tienen ninguna herida mayor. Otra es, gracias a la llamada que les avisó del puente que se cayó, evitaron lo peor. Tercera situación, reciben la llamada ya tan cerca del puente que no pueden hacer nada, no les da para frenar, no les da para poner el cinturón, el auto se cae, se vuelca, se choca y pum, 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 muerte. No había salvación, el cuerpo físico murió, pero el alma y el ser, el aura de la persona, simplemente ya por recibir la llamada y saber que algo va a suceder,
ayudó a que la muerte no fue tan de sorpresa, no es una muerte violenta sin preparación, que otra vez ayuda al alma a salir más fácil del cuerpo y no quedarse quizás ahí dando vuelta como alma perdida, como sucede muchas veces si una persona muere, digamos, sin preparación. Eso es cómo funcionan profecías. Edgar Cayce, y eso a mí me fascinó mucho, en uno de los libros que leí, le preguntaron justamente eso, le preguntaron sobre cómo se puede trabajar con profecías y cómo se puede evitar lo que uno ve, un profeta, digamos. Y lo fascinante de Edgar Cayce era que él, en su vida cotidiana, no era una persona muy educada, era católico muy estricto y no creyó en nada de todo lo paranormal. Y cuando entró en trance, habló de Atlántida, habló de vidas pasadas, dio recetas de curación a gente que nunca en su vida vio, o, como ya dije, dio muchas profecías sobre el futuro. Entonces, en una de sus trances le preguntaron cómo se puede influir o cómo se puede trabajar con profecías. Entonces, él dijo como ejemplo que, volvemos en la historia a la Segunda Guerra Mundial, él dijo que el ataque de los Estados Unidos contra Japón y las 2 bombas atómicas hubieran sido posible para evitar si la conciencia global hubiera cambiado, digamos, la energía de guerra hasta 3 meses antes del ataque de Pearl Harbor de los japoneses contra los Estados Unidos. Y él dijo que una vez que pasó este límite de tiempo de los 3 meses, nada pudo evitar las bombas atómicas. Quiere decir, si 3 meses y 1 semana antes de Pearl Harbor, si la humanidad hubiera dicho, bueno, cambiamos el rumbo, ya no hay más guerra, meditamos, todos intentamos encontrar la paz, hubiera sido posible salvar millones de personas todavía. Pero ya 2 meses y 3 semanas, el mismo esfuerzo de la humanidad no hubiera sido posible para cambiar eso. En mi trabajo puedo observar o ver eso diariamente, como que quiero decir. En mi trabajo puedo observar o ver diariamente cómo el trabajo con profecías puede ayudar a cambiar destinos. Hay situaciones como las de Pearl Harbor que no se pueden cambiar y otros que sí veo que se puede cambiar. Obviamente es mucho más fácil de cambiar una profecía individual que una profecía colectiva. Por ejemplo, si trabajo con una persona y la profecía, digamos, tú vienes a una sesión, la profecía es que entre tu pareja y tú hay un divorcio. Entonces nos sentamos juntos, bueno, primero pregunto, ¿quieres separarte o no? Y si dices sí, gracias a Dios se va, entonces ya no hacemos nada para evitar eso, pero si dices no, yo quiero salvar mi matrimonio, entonces nos sentamos juntos, hablamos de los problemas que hay, analizamos el aura tuyo y el aura de la pareja y veamos qué se puede hacer para cambiar la separación si los dos realmente lo quieren. En muchos casos dice la mujer, sí yo quiero, pero el marido no quiere, entonces ya pérdida de tiempo y energía y dinero a hacer cualquier cosa, porque si los dos no quieren no hay nada que hacer. Entonces ahí se puede cambiar una profecía. Si se ve que hay la intención y si kármicamente se puede. Hay algunas situaciones que veo que no se puede hacer nada, como lo del accidente, que sí o sí va a haber el accidente, pero hay mucho más de las situaciones que sí veo que se puede hacer algo para cambiar. Es lo mismo con un cáncer de pulmón, por ejemplo. Si uno que fuma mucho va al doctor y el doctor le dice, mira,
si no dejas de fumar, sí o sí vas a tener un cáncer. Yo te recomiendo, deja de fumar aquí mismo, hacemos tal y tal y tal y tal y tal tratamiento, y con suerte y con mucho esfuerzo y con las operaciones necesarias podemos prevenir que te mueres. Ya, listo, hacemos eso, trabajamos en eso, dejamos de fumar y hacemos los tratamientos y las operaciones y todo lo que hay que hacer para salvar el cuerpo físico. Lo mismo es con las profecías. Ahora, un poco más difícil es si una profecía, por ejemplo, es para una empresa, porque hay mucho más aspectos que son involucrados. Si todos los 5 gerentes sí son dispuestos de cambiar y quieren cambiar la profecía de un problema, pero los empleados entre ellos se pelean y no hay comunicación y no hay una buena jerarquía, no es suficiente que los 5 gerentes quieren trabajar mientras que los 300 empleados están peleados entre ellos y no hay cómo cambiar el colectivo. Más difícil con un país. Si se ve en la profecía un cierto conflicto de un país, no se puede cambiar por nada en el mundo, sea que, como Edgar Cayce dijo, que si toda la humanidad cambia su mentalidad, se puede influir una dirección. Yo viví aquí en Bolivia hasta el 2006 y de ahí me fui al Medio Oriente 5 años, un continente muy turbulente, y lo más para mí como psíquico y mi especialidad son profecías, y si van a mi página web hay una sección que se llama Prophecies, profecías, son en inglés. Pero hace más de 15 años estoy haciendo profecías, los publico en mi página web, cada uno puede leer las publicaciones y se puede ver qué ocurrió y cómo ocurrió lo que dije. Y trabajo con periodistas en el Medio Oriente, en Europa, haciendo profecías para países, por ejemplo. Entonces, obviamente, siempre da lástima si uno ve que un país está llegando a un momento de muchos conflictos y dificultades y no se puede hacer nada. En el 2007 viví en Beirut. Fue un año después la guerra contra Israel, justo cuando yo llegué terminaron. Y en el 2007 empezó una nueva guerra civil, corta, pero era guerra, digamos. Yo la vi venir y lo publiqué, y obviamente no se pudo hacer nada para cambiar, pero cuando el conflicto surgió, había mucha gente que se fue del país, entre otros clientes míos. Yo no me fui del país porque yo vi que la guerra no será por mucho tiempo. Entonces, otros clientes míos que igual me preguntaron qué hacer y se quedaron porque vieron que, según lo que yo veo, no será tan grave como en los 70s o 80s, por ejemplo. Se quedaron igual. Y después de un mes más o menos, una embajada europea me ofreció de salir escoltado de ejércitos, de militares, a Siria para salir del país. Obviamente no acepté porque dije, no, yo no puedo decir a mis clientes que no es muy grave, quédense nomás y yo escapo. Pero lo que sí se puede hacer, y por eso yo hago ese tipo de trabajo, me doy cuenta que a mucha gente, igual que no se puede cambiar nada, pero para mucha gente es muy importante tener como una ayuda a través de una profecía o una visión para sobrepasar una situación. Si estás en un barco y hay tormenta y sabes que la tormenta de aquí en 3 horas pasa,
Es muy diferente que si te dicen que no va a pasar ni en 2 semanas. Psicológicamente, el esfuerzo que se hace sabiendo que ya no falta mucho es diferente. Y ahí se puede hacer mucha curación y mucho trabajo para ayudar a las personas. Otra técnica que quiero compartir con ustedes y que igual recomendaría que la hagan todos los días porque activa el tercer ojo y ayuda a profundizar o fortalecer su capacidad de recibir visiones o profecías y al mismo tiempo tener confianza en lo que vean. La práctica o la meditación se llama, ¿cómo traducir eso? Psychic Diary. Diario psíquico, sí. Diario psíquico. En la mañana cuando se despiertan, bueno, ya saben más o menos normalmente qué les espera en el día, ¿no ve? Si trabajan, saben que están yendo al trabajo, almuerzo con el jefe, después 3 reuniones en la tarde y en la noche cena con la familia, por ejemplo. Entonces, se sientan, hagan la meditación que hicimos al inicio con la limpieza del aura y después meditan con cada una de las ¿cómo se dice? Situaciones, sí. Ahora aquí lo que es un poco difícil de vez en cuando es porque conocen, ¿no? Que se dice que uno puede influir con sus pensamientos en una situación. Eso sí se puede, sin duda, pero en esta práctica que hacemos aquí aprendemos no a influir, sino a observar objetivamente sin influir. Son 2 meditaciones diferentes, son 2 objetivos diferentes. En una de las meditaciones intentamos, por ejemplo, con pensamiento positivo, a influir en una situación, pero con el diario psíquico intentamos nada más que observar lo que es. ¿Entienden la diferencia? Y ahí igual, acuérdense a lo que dije hace un rato, que ver una profecía o recibir una profecía es como analizar o observar un accidente sin influir y sin cambiar los hechos. Lo mismo es con la agenda psíquica. Se visualizan cada una de las situaciones del día y anótanse todas las inspiraciones, todas las imágenes o emociones o sentimientos que reciben de cada una de las situaciones. Y se anotan todo lo que ven, lo que sienten, lo que escuchan, lo que reciben. Lo dejan al lado y en la noche cuando llegan a casa, sacan otra vez las notas y comparan lo que pasó con lo que se anotaron. Y lo que van a entender y aprender es cómo el lenguaje, su lenguaje del ser interno o del ser psíquico funciona. Como ejemplo, cuando yo empecé a hacer eso, ¿qué hora es? No tengo reloj. ¿Cuánto tiempo tengo? Cuando yo empecé a hacer esta meditación, había algunas situaciones en cuales no vi ninguna imagen, no había nada, como vio un hueco negro, digamos. Y obviamente al inicio no sabía lo que significa el hueco negro, hasta que después 2 o 3 huecos negros me di cuenta que el hueco negro surge si la situación no se da. ¿Entienden? Y en otros momentos obviamente vi que tal color que veo en mis visiones significa que va muy bien, o tal símbolo significa
que va difícil o que hay obstáculos. En esta práctica del diario psíquico, activan el tercer ojo, la glándula pineal. Eso es el primer efecto. Segundo efecto es aprenden a recibir visiones o imágenes. 6 minutos. 6-7 minutos. Ok. Y el tercer efecto es que aprenden a entender el lenguaje de su ser interno, del divino, digamos, de su profeta interno. Es una práctica que es súper fácil y que lo mejor de esta práctica es que dentro de 8 a 10 horas ya tienen una respuesta, digamos, ya pueden confirmar cómo les fue con lo que vieron psíquicamente. Y después, si les va bien, el próximo paso sería, por ejemplo, que intentan de hacerlo con situaciones colectivas, lo mismo. Por ejemplo, leen en un periódico una situación de algo que debe suceder. Meditan, hagan la misma agenda psíquica, diario psíquico para tal situación y vean cómo sienten que se desarrolla eso. Y con el tiempo se van a dar cuenta qué les sale fácil para ver y qué les sale más difícil. Porque no, lo que es importante saber es que no todos pueden ver todo igual. Mucho tiene que ver con los intereses que uno mismo tiene. Yo, por ejemplo, a mí no me interesa mucho el deporte, entonces si yo hago visiones o si yo pido visiones por resultados de deporte, no me va bien. Menos que cualquiera quizás. Pero a mí me fascina y me interesa la política. Mis padres los dos hicieron política. A mí siempre toda mi vida me encantó política. Y me va súper bien en eso. Y me piden mis análisis políticos en el Medio Oriente, en Sudamérica, en Estados Unidos. Periodistas me llaman, me escriben para que haga análisis, empresarios para que les digo cómo se desarrolla una situación en un país para saber cómo invertir o no. Y ahí me va súper bien porque eso es una pasión personal. Entonces, digamos un poco sarcásticamente diciendo que desde la primavera árabe tengo mucho que hacer. Y lo mismo, por ejemplo, y eso es otro aspecto que es bien interesante en eso, hay personas que son muy talentosos en profecías, pero no pueden curar. Otros son buenos en curar, sanar, pero no reciben visiones o imágenes. Todos estos poderes o fuerzas espirituales o parapsicológicos o psíquicos son como el arte. El arte es como la familia, digamos, y dentro de esta familia hay muchos miembros, pero no cada uno hace lo mismo igual de bien de esta familia. Uno que es un buen pintor no necesariamente es un buen esculturista o un buen escritor. Cada uno dentro del mismo arte tiene sus talentos y hay grupos y subgrupos. Y lo mismo con los poderes o las fuerzas espirituales. Pero, y eso otra vez puede ser una profecía que pueden pedir de su ser interno. Pueden preguntar o pedir cuál es su talento de la fuerza espiritual, cuál es su don espiritual. Normalmente uno se siente así como llevado a la dirección o al camino correcto intuitivamente, pero algunas veces necesitamos una ayuda, un apoyo de una profecía, de una visión, para darnos una idea más concreta. Y bueno, después, para terminar, hay herramientas que nos pueden ayudar a interpretar visiones o profecías. No siempre
lo recibimos bien claro o suficientemente claro para saber lo que significa o qué es lo que nos quiere decir. Entonces hay herramientas como cartas, por ejemplo, cartas del tarot, cartas de Marseille, el I Ching, péndulos, astrología. Todas esas herramientas en verdad no son nada más que una ayuda para facilitarnos a recibir ciertos mensajes o profecías. Y eso es gran ayuda. Más que todo, si ustedes quieren, digamos, profundizar el tema de las profecías, de las visiones, les recomendaría que se buscan alguna herramienta que les puede ayudar a traducir, porque muchas veces esas herramientas son como un traductor. Porque reciben imágenes, tienen sueños, reciben símbolos, no saben bien lo que significa, entonces con este traductor, con este libro entre comillas, pueden descifrar el mensaje. Es igual a si están hablando un idioma diferente que sea el suyo y no conocen una palabra, pueden buscar en el internet la traducción. Y así como el celular es una ayuda para traducir un idioma, cartas, astrología, etcétera, son una ayuda para traducir el lenguaje del universo. Bueno. Una pregunta. ¿Sí? ¿Tienes alguna manifestación física, o sea, algo que te dé la cabeza o algún tic sí. o algo que te avise? Sí, claro. El cuerpo físico funciona como una antena. O uno puede hacer o programar el cuerpo físico como antena. Y el cuerpo físico te da señales, por ejemplo, que algo está encaminando bien o negativo. Dolor de cabeza, sudor en las manos, cosquillas en las manos, malestar en el presión en el pecho. Eso es parte del lenguaje del universo, porque el universo puede usar o tomar usar nuestro cuerpo para darnos mensajes. En cuanto a la intuición, mucho de lo que estás hablando suena muy parecido a lo que sería la intuición, que es escuchar qué es lo que se te viene a la cabeza, qué en caso tienes de una situación, de una persona. Es que el poder psíquico o las profecías no son nada más que una intuición muy desarrollada. Es como la intuición cotidiana sería el músico que toca en su casa un poco de piano, así de hobby, y la profecía o el poder psíquico es el músico profesional que viaja por el mundo tocando en Nueva York y en Tokio o en Santa Cruz de la Sierra. Sí, pero como no hay diferencia, es lo mismo. La profecía proviene de una intuición bien desarrollada. Sí, lo que tú dices de la meditación, digamos, para poder desarrollar tu intuición o hacerla presente, al menos la intuición, claro. Sí necesitas esos estados de calma, de paz. Sí, por eso hicimos la meditación al inicio. Martín, y para poder limpiar esa antena, nuestra glándula pineal, ¿cómo podemos limpiarla? Porque sé que los alimentos influyen mucho en qué limpia está, digamos, el azúcar o los alimentos de animales y todas esas cosas. Cloro es muy dañino para la glándula pineal, entonces compras crema dental que no tenga cloro. Desodorante sin aluminio. Sí, eso. Dormir regularmente, digamos, no muy, ¿cómo decir? Intentar de tener una rutina de dormir, digamos, así más o menos entre 11 y 6 de la mañana o algo así. Dormir con oscuridad, no usar el celular o la computadora 1 hora antes de ir a dormir, 1.5 horas. No tomar mucho café o alcohol. ¿Y el agua con flúor? También hay que intentar. ¿Cómo podemos limpiar nuestra agua antes de consumirla? Mira, hay filtros que son buenos para
limpiar el agua. Con clorofila también se está usando mucho. Carbón activado. Hay muchas de estas aguas que te venden ya. Sí. O filtros especiales, pero sí es importante porque la glándula pineal es un órgano físico y es un órgano que tenemos que tratar bien, así como cualquier órgano. Sí. Martín, ¿hay alguna de relación con la intuición o la visión con el tema de los déjà vu, por ejemplo? Hace unos días tuve un déjà vu, pero era un sueño que yo tenía siempre cuando era niño, ¿no? O sea, era un sueño constante, el cual yo me soñaba y recién lo acabo de vivir. Entonces, ¿tiene relación con algo de esto? Sí, al final sí, porque todo está relacionado, interconectado, y en tus sueños haces viajes astrales que pueden ser así al futuro, el pasado, y como en la física cuántica dicen, no existe el tiempo en el contexto que nosotros lo conocemos, y en los sueños o cuando dormimos nos liberamos de la tercera de las tres dimensiones y nos movemos en un universo multidimensional tipo holograma, tipo sin pasado ni futuro. ¿Y hay forma de poder manejar esto con más? Meditaciones ayudan mucho a saber cómo manejar eso independientemente de los sueños, digamos. Bueno, ahora hacemos una meditación. Yo me retiro. Les agradezco y espero que les gustó.